Bienvenidos el día de hoy a nuestro podcast Latina Resilience. Como de costumbre, traemos las personas o invitadas más interesantes, ¿no? Para poder compartir temas de discusión. El día de hoy tengo conmigo a Liliana Fernández. Ella es líder comunitaria, miembro también activa de Latina Women's Against Violence. Ella es muy apasionada y en cuestión de empoderar a minorías migrantes y en la política en Irlanda. Estoy muy contenta de decirle muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Janet, por el espacio. Bueno, Liliana hoy día nos va a compartir un tema que sentimos que es de mucha importancia discutirlo y más que todo considerarlo en nuestra comunidad acerca de la crianza compartida, el coparenting. Liliana tiene mucha experiencia porque básicamente es parte de su experiencia personal también, pero ella nos va a contar a detalle. Estoy un poco muy intrigada de saber cómo funciona esto. Cuéntanos, Liliana. Bueno, yo quería hablar sobre este tema y te agradezco por el espacio, porque me parece que muy pocas personas desconocen, muchas personas desconocen qué quiere decir la crianza compartida o cómo la gente generalmente asocia divorciarse o la separación con conflicto, con desacuerdos, que las personas ya no se van a hablar más, etcétera. Y bueno, yo creo que es importante sacar muchos tabús sobre eso de las mujeres una vez que se separan. Las personas creen que las mujeres están deprimidas y solas y criando a sus hijos solas, cuando realmente si se tienen buenos acuerdos con la expareja, Ujú. sobre todo por el bienestar de los niños, es muy posible criar de manera compartida e igualitaria y al mismo tiempo darle el espacio a la mujer para que sea independiente, para que se desarrolle en su carrera y tenga espacios para recreación y básicamente sea mucho más feliz. Entonces, me parece que es un tema que poco se habla y por eso es importante que estemos aquí. Para entrar ya en tema, me gustaría preguntarte cuánto tiempo ya vives en Irlanda y hace cuánto tiempo ya estás familiarizada o esta experiencia con el coparenting. Yo tengo en Irlanda 10 años, 11 años. Me vine en el 2013 y me casé en el 2018. Tuve dos niñitos. Mis hijos tienen 5 y 3 años y medio. Me separé cuando estaban muy pequeñitos. Y una cosa de las decisiones por las cuales me separé fue porque yo, a pesar de que no, lamentablemente el matrimonio no funcionó, yo me daba cuenta que la manera de criar de tanto de mi expareja como la mía eran muy parecidas, la manera de criar a los niños. Entonces eso me daba mucha confianza de que si en algún momento nos separáramos, los niños iban a tener básicamente las mismas reglas o Mm. disciplina, tanto en una casa como en la otra. Eso por un lado, o sea, me daba esa comodidad saber de que, por ejemplo, yo no les doy muchos dulces a los niños o yo no los dejo ver mucha televisión y él también está de acuerdo con esos principios o otros valores que compartíamos. Entonces yo pensaba, no tiene sentido estar junto a una persona donde no funciona el matrimonio, un ambiente muy tenso, muy tóxico, peleamos mucho, al final del día toda esa tensión la absorben los niños. Entonces no tiene sentido estar bajo el mismo techo cuando yo sé que estando en techos separados, los niños van a tener la misma atención y cariño y dedicación Mm. en las dos casas y también pues ya tú no vas a estar tensa ni molesta porque esa persona no está alrededor y todo lo contrario, estando mucho más feliz, pues puedes dedicarte mucho más a los niños cuando están contigo. Entonces, yo tengo ya casi 3 años separados. No te voy a negar que el primer año fue bastante tenso, o sea, antes de separarnos, obviamente, como cualquier separación es tensa, pero nosotros estuvimos en un acuerdo de mediación, que eso es otro tema que yo estoy segura que tú vas a tocar también en el podcast más adelante. La mediación es un concepto nuevo fue un concepto nuevo para mí en ese momento, yo no tenía ni idea cuando él me propuso eso, cuando yo le propuse separarnos y luego él me dijo que podíamos ir a mediación. Yo pensaba que se trataba de mediación para que regresáramos o algo así, y no, todo lo contrario, la mediación se trata de que hay una tercera parte que viene para discutir cómo va a ser el futuro de los niños una vez esté separada. Entonces, todos los acuerdos que tú los conversas y los acuerdas con la persona y lo escriben en un pedazo de papel, básicamente. Y luego cosas como vacaciones, como cumpleaños, como manutención, este, quién se queda con los pasaportes de los niños, mucho detalle. O sea, es el futuro de los niños en una manera acordada con la Mm. persona. Entonces, eso es la mediación. Y luego, ese proceso puede tardar entre 5 y 6 meses.
Y una vez que llegas a ese acuerdo, pues básicamente ya se sabe quién va a tener a los niños, qué días, o sea, estamos hablando de temas de acceso, financiamiento, el futuro. Entonces nosotros, gracias a Dios que logramos pasar por ese proceso de una manera pacífica. Em, si las personas no pueden llegar a un acuerdo de mediación porque sencillamente una de las partes es muy conflictiva, porque eso también obviamente es muy posible, entonces las personas irían a la corte directamente y sería un juez el que decida todos estos detalles que te acabo de decir acerca de tu familia y de los niños. Entonces no es un ambiente, no es una manera muy ideal de decidir el futuro de tu familia, que sea una tercera persona que desconoce a tus hijos y te desconoce a ti y a tu expareja. Es mucho mejor pasar por un proceso de mediación y que ustedes logren hacerlo. Entonces nosotros pasamos por ese proceso y pues nos separamos finalmente en enero del 2022. Entonces sí, ya voy para 3 años. ¿Cómo ha sido la reacción, digamos, ahora que han pasado 3 años, el impacto que tú has visto en tus hijos? Esa pregunta siempre me la hacen porque obviamente yo soy yo siempre abogo por la mediación y por el coparenting porque yo he visto unos cambios increíbles tanto en mi vida como en la de los niños y siempre la gente pregunta, pero ajá, ¿y cómo, o sea, afecta a los niños o cómo lo reciben ellos? Yo en mi caso lo hice cuando ellos estaban muy pequeños y claro, yo siento que eso hizo mucha diferencia porque obviamente los niños estaban tan pequeños que no hicieron muchas preguntas. Lo que siempre tuve presente y nos lo decían muchas personas es que tratásemos de no tener ningún conflicto delante de ellos, básicamente pelear o algo así. Y eso únicamente fue posible cuando nos separamos, porque obviamente viviendo bajo el mismo techo hay mucha tensión, hay más posibilidades de que tú pelees con la persona porque está frustrada, molesta por muchas razones. Entonces yo decidí que, bueno, una vez que nos separamos, aún tú sigues viendo a esta persona. Obviamente esta persona sigue siendo prácticamente tu familia por el resto de tu vida. Estás criando dos niños con este individuo. Entonces uno de los principios fundamentales para mí era mantener el respeto, la buena comunicación y no el decirle no al conflicto. Entonces esos fueron principios que los dos Mm. acordamos y este, lo más importante para un niño pequeño es que ellos siempre sientan paz y armonía Mm. alrededor de ellos. Entonces, a pesar de que nosotros nos separamos, siempre mantuvimos ese ambiente de que cuando estás pasando a los niños, o sea, que ellos nos vieran como amigos, básicamente, conversando, como que sí, nada tiene que ver con ellos. Y yo siento que eso es muy, muy importante, que los padres tienen que hacer mucho esfuerzo para que realmente no bajen esas frustraciones hacia los niños, o sea, y que logren mantenerse como gente madura y todo lo que hacen va a afectar a los niños, o sea, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, aquí en Irlanda, la corte y el proceso de mediación mantienen un principio fundamental que es todas las decisiones tienen que ser por el bienestar de los niños, absolutamente todas. Entonces, incluso la relación con tu expareja Mm. tiene que ser armoniosa por el bienestar de los niños. Entonces, para responderte tu pregunta, ese fue el principio inicial, mantener la armonía para que los niños no se hubiesen afectado. A mí no me costó mucho, la verdad, porque yo lo tenía muy claro. Yo sabía que si yo lograba mantener paz, los niños iban a tener paz con respecto a la relación con él. Cuando él se fue, yo prácticamente me sentí completa. Yo por muchos años me sentí vacía, me sentí triste, frustrada. Y toda esa frustración, cuando tú estás pensando en algo, tú estás lavando platos y estás pensando que la persona hizo tal cosa, que no hizo no sé qué, obviamente te estás llenando la cabeza de tanta ira que si el niño de repente viene y tumba algo, la explotas con el niño. Y luego te das cuenta y reflexionas, esto no tiene nada que ver porque el niño lanzó algo, esto tiene que ver con lo que yo estaba pensando, que ya estaba molesta en mi cabeza y esto lo que hizo fue que me hizo explotar. Entonces, el minuto que él salió de la casa, yo me sentí con una paz, una tranquilidad y me sentí tan completa y tan feliz que eso de una vez se manifestó en los niños, de una vez. O sea, yo jugaba, estaba mucho más presente, mucho más cariñosa, mucho más contenta. Obviamente, tú eres una mucho mejor mamá cuando tú estás feliz, te tienes que Mm. cuidar y yo lo sentí de inmediato. Entonces, y lo mejor es que cuando ellos se iban para donde su papá, no te puedo ni contar la primera vez que yo los dejé donde su papá, o sea, la primera noche que les tocó dormir allá, ya como una familia separada. Primero que yo me sentí como reencontrándome con mi mejor amiga ese mismo día. Y claro, también me sentí tranquila de que yo sabía que como él es un papá dedicado y cariñoso, los niños iban a estar muy bien cuidados.
Entonces, eso por un lado de sentirse como que, ok, no estoy abandonando a mis hijos, los estoy dejando en un espacio donde van a recibir igual mucho cariño y atención, así como lo hacen en mi casa, por un lado y por el otro, el hecho de que yo me sintiese como que me estaba reencontrando con mi mejor amiga de hace 5 años. Ese sentimiento fue maravilloso. Y claro, los niños siempre, básicamente siempre han recibido cariño y atención en una casa o la otra. O sea Ujú, que ellos 24/7 siempre han recibido atención y cariño porque cuando ellos están conmigo, ujú. eso es lo que reciben. Luego pasan 3 días, se van a la casa de su papá y allá está él súper listo y preparado para recibirlo con el mismo cariño y atención porque los extrañó. Por aquí estoy yo de este Exacto. lado recargándome, ¿sabes? Haciendo mis cosas, limpiando, durmiendo bien, que cuando ya me regresan a los niños, yo estoy otra vez recargada. O sea, es un proceso increíble para ellos de, de que uno de los padres siempre está presente, pero presente de verdad. O sea, yo siento que por ese lado las mujeres perdemos mucho cuando somos mamá 24/7, cosa que lo somos la mayoría de mujeres son mamás. Te desgastas tanto que pasa lo que te estaba diciendo antes, que estás cansada, no estás durmiendo bien, que cuando los niños hacen algo, es más probable que tú reacciones más violentamente porque como un ser humano es muy normal que estés desgastada. Entonces, para mí el coparenting o la crianza compartida ha sido una revelación en cuanto a modelo de familia. Yo de verdad abogo hasta incluso como un modelo de familia, sobre todo para que la mujer que por muchos años siempre hemos sido las responsables de criar a los hijos prácticamente por nuestra propia cuenta, aún estando casadas, siento que es un proceso sobre todo de fortalecimiento y de empoderamiento de la mujer. Este mecanismo, digamos, para poder cubrir un poco las necesidades de los niños, que también cubre de alguna manera las necesidades de los padres emocionalmente. Este proceso de mediación, ¿cómo ayuda si en alguno de los dos casos, digamos, no hay esa predisposición para llevar adelante en este acuerdo, digamos, de manera positiva? Sí, y esa es una muy buena pregunta, porque obviamente yo te estoy hablando de un modelo de familia donde ambas partes están medianamente con salud mental, vamos a llamarlo así. Número uno, número dos, no hay problemas de drogas, de alcohol. Número tres, no es que obviamente no tomemos, pero, ¿sabes? No es un problema de adicción. No. O sea, que yo creo que en una familia donde una de las dos partes se adicta a cualquier sustancia, es más difícil porque no existiría esa tranquilidad y esa paz de cuando se lo estás dejando a la otra parte. Exactamente. Entonces, obviamente uno tiene que estar consciente de que quizás el modelo no funcione para toda la familia. Y número tres, es un tema de querer realmente estar con los niños, de disfrutar la maternidad o la paternidad. Porque yo siempre vi en él que a pesar de que, o sea, o sea, según yo no era una buena pareja, siempre fue un muy buen padre y Ujú. eso siempre lo noté. Entonces, tanto el hecho de que él quería estar con los niños, de que él disfrutaba el tiempo con los niños y también de que la crianza era muy parecida a la mía, eso ayudó mucho. Pero yo siento que en familias donde hay esas fricciones, donde alguna de las partes o tiene un problema de adicción o no quiere estar con los niños, o quizá la manera de criar sea muy distinta, aunque ya ese es otro tema porque ya obviamente tendrías que tú siempre respetar y confiar en la otra persona, de alguna manera, si no tiene problemas, como te lo estaba diciendo. Este, quizás no sea el mejor modelo en ese sentido. Mm, Y yo creo que este es también un tema de intuición y de madurez, porque claro, vamos a estar claro, cuando las personas se están separando, hay muchos temas de ego y eso es normal, nosotros también lo tuvimos, o sea, mucha competencia y el proceso de mediación no es el más pacífico del mundo tampoco, o sea, por supuesto que hubo tensiones, por supuesto que yo la pasé mal, pero aún así, ese principio de lo que sea por el bienestar de los niños, sí es muy importante y siempre te lo recuerda el mediador porque entonces ya no se trata de un tema de acusar a la otra persona de que no hizo, que hizo tal cosa, sino de recordar ujú, cualquier decisión que tomemos aquí es para el bienestar de los niños. mm, Entonces, como que te regresa al objetivo común. Entonces, siempre y cuando se tenga ese objetivo común y las dos partes quieran a sus hijos, ujú. básicamente, es cuando tú mantienes como que el enfoque y logras llegar a cierto tipo de mediación. Ojo, no existe un modelo perfecto o un acuerdo perfecto de mediación. Obviamente el acuerdo perfecto es el acuerdo que le sirva al tipo de familia y lo que ellos acuerden. Es un poco intimidante pensar en los detalles, porque tú no sabes, obviamente. Por ejemplo, en mi proceso tardó 6 meses, ¿no?
Y hubo un día que yo iba justamente camino a la corte, ya habíamos discutido varias cosas, habíamos discutido el cumpleaños de los niños, por ejemplo, qué íbamos Ujú, a hacer, quién se iba a quedar con los documentos, los pasaportes, qué íbamos a hacer en las vacaciones. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos 2 semanas cada uno al año de estar con los niños de vacaciones, ¿verdad? O sea, yo puedo irme con mis niños 2 semanas seguidas a un lugar y él también, por su lado. Pero justamente ese día yo iba camino a la corte y me acordé y dije, uy, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera ir a Kenia, por ejemplo, en África, ujú, por una semana yo sola? Yo creo que ese tema no se ha hablado de qué tal si viajar solo, porque obviamente si una de las personas se va sola a un lugar, eso afecta el horario de la otra persona. O sea, básicamente le estás dejando el peso completo a una persona cuidando a los niños porque tú te quieres ir de vacaciones solo o sola. Entonces, pero yo lo propuse y lo que yo propuse fue, mira, que también tengamos cada uno, si queremos, obviamente es una opción, eh, de irnos una semana solos y tú pagarías el niñero o la niñera por esos días donde no estás, donde en teoría te toca cuidar a los niños, mm, pero entonces tú le pagas a la otra persona para que pueda pagarse el niñero en las horas donde tú no estás, porque ahora estás de vacaciones. Entonces, ¿sabes? Son detalles que obviamente cada familia tiene que venir y es un proceso bastante creativo, por eso, claro, ellos te dan como un modelo, como que un template ahí en la ujú. corte, esto es el template, y de hecho, en teoría ese template es confidencial, anónimo, pero mira, tantas amigas mías que han pasado por procesos de mediaciones que yo es como que, bueno, pregúntame y yo te doy ahí unos tips. Este, entonces, pero sí, respondiéndote la pregunta es, va a depender mucho del estado mental Ujú. de las dos personas y de que de verdad si ellos quieren a sus hijos o no. ¿Cuánto? Y hablando de este, digamos, de este template o de este modelo que al final llega a la corte, ¿hay la oportunidad después de modificar si en el tiempo que Sí, hubiera esa es alguna? una muy buena pregunta, sí, porque ellos entienden en la corte que los niños, obviamente, sus necesidades cambian a medida que van creciendo, entonces siempre está la posibilidad de que tú regreses a la corte para hacer algún ajuste al acuerdo. Entonces, claro, una cuestión que tiene que estar presente es que mientras más apegado al acuerdo estés, mejor. Por ejemplo, temas de que te toca buscar los niños a las 5 de la tarde el miércoles. O sea, uno como adulto tiene que ser responsable porque obviamente si tú te sales de los acuerdos, pues eso afecta tanto a los niños como a la otra parte. Entonces, nosotros a veces hacemos ajusticos, cambios que sabemos que no requieren ir a la corte. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tema de la financiación. Nosotros habíamos quedado que cada uno, como los niños pasan 50% del tiempo aquí en mi casa y 50% en su casa, pues básicamente él no me da dinero a mí o yo no le doy dinero a él. Eso fue algo que él insistió y bueno, yo lo dejé así. O sea, él no me da nada de dinero ni yo a él, porque en teoría tienen los mismos costos, tanto un lugar como el otro, porque pasan la misma cantidad de tiempo. En otras familias quizás el tema es que la mamá o el padre, uno de los dos, se queda más tiempo con los niños y entonces la otra parte le paga o le da una manutención. En nuestro caso, nosotros decidimos 50-50. Eh, Ojo, en mi caso obviamente no es del todo equilibrado porque al final del día él vive con su mamá. Él se fue y allá él básicamente no paga renta, no paga luz, no paga sus servicios, no paga comida. En cambio, yo sí pago todas esas cosas. O sea, pero bueno, ya eso es un tema de mi familia y una cuestión de que yo acepté así. Pero hay cosas que nosotros a veces cambiamos, pero entre nosotros, porque sabemos que es muy desgastante ir hasta la corte para hacer un ajuste pequeño. Entonces tenemos la confianza o tratamos de invertir en eso, de que no es necesario la corte. Ojo, no te digo que no lo he, yo he pensado algunas veces, que siento como que estoy proponiendo algo y él no me está respetando. Entonces yo a veces le recuerdo, le digo, ah, mira, no me gustaría tener que ir a la corte para discutir este tema. Entonces, pero gracias a Dios que no hemos tenido que hacer eso. Hablando de las partes involucradas, sabemos que una definitivamente puede ser que no sea de Irlanda, o sea, me refiero, puede ser de Latinoamérica o puede ser de algún otro país. ¿Qué pasa en esos casos donde en el tiempo, considerando que las situaciones cambian, una de ellas decide volver a su país de origen, por ejemplo? La corte va a tomar, tienen que ir a la corte para eso y una vez que, no sé si eso está aprobado, para cualquier otra modificación, después tienen que volver a la corte acá para tomar decisiones. Sí, bueno, ese tema es muy serio. El tema de que alguna de las partes se quiera llevar a los niños del país.
Yo te voy a dar mi consejo, o sea, mi opinión y luego la respuesta a la pregunta. Em, si en principio tú tienes una, o sea, y te lo digo más como una mamá, ¿verdad? Como una mamá de que siente de que ahora ve el beneficio de que los niños siempre tengan acceso a sus padres. Es un tema de nadie tiene el derecho de quitarle el acceso a sus propios hijos de su padre o su madre, sobre todo si su padre y su madre las aman. Entonces yo siento que lamentablemente he visto casi que toda mi vida cuando las mujeres se separan y dicen que no más nunca va a ver a su padre. Y es como que a quién realmente tú le estás haciendo daño. Entonces eso es ya un tema más personal mío de opinión de que los niños siempre deberían tener acceso a sus padres, sobre todo si son padres cariñosos y presentes, a menos que sean padres que les hagan daño, uno. Y dos, también por un tema de mujer, de empoderamiento, de que mi amor, usted necesita ese tiempo para usted, Claro. tómelo de verdad, porque ya realmente, o sea, no debería ser una opción ser madre soltera. Y eso es prácticamente convertirse en ser una madre soltera. Cuando tú le niegas el acceso a sus padres, al final del día te estás perjudicando a ti mismo, yo siento, porque no tienes este espacio de recreación, de dormir mejor, o Mm. sea, de invertir en ti. Y por otro lado, es un tema legal de que no recuerdo el término ahorita exacto, pero básicamente es un delito sacar a los niños del país sin permiso de la otra parte. Entonces, si es de querer hacerlo por X razón, tú tendrías que pedir la custodia completa de tus niños, ¿verdad? Em, entonces, ya es un proceso legal que tienes que ir a la corte, tienes que demostrar que la otra parte no es un buen padre o madre para los niños y que básicamente los niños deberían pasar más tiempo contigo, por un lado, entonces te dan como que la custodia prácticamente completa a ti, pero en este país yo siento que el sistema está diseñado para que los niños siempre tengan Mm. acceso a los dos padres, a pesar de que uno de ellos esté dañadito, a pesar de que uno de ellos sea un adicto, le dan la oportunidad a la persona de verla con un acompañante, ¿sabes? O sea, Ujú. como que ellos tienen como principio fundamental que ambas partes siempre deberían tener acceso a los niños o que los niños tienen derecho a ver a sus padres y créeme que no es un proceso fácil de querer sacarlos, sobre todo si no está justificado. O sea, sobre todo, primero tienes que pelear por tu custodia completa y bueno, ya sacarlos y alejarlos de la otra parte, lo desconozco, pero Ujú. creo que es muy difícil. De hecho, yo cada vez que viajo, solamente de vacaciones, obviamente necesito una autorización de su papá. Entonces ya eso, ya tenemos el template y la cartica lista para que él la firme y ya. Y de hecho, nosotros lamentablemente, bueno, tenemos ahora los pasaportes de los niños en la corte, porque en su momento yo los tenía antes de separarnos y él me los pidió prestado para sacarle copia y nunca me los dio, me los regresó. Y yo creo que era ese temor, que como yo soy la migrante, de que yo me voy a agarrar a los niños y me los voy a llevar y más nunca los voy a regresar. O sea, que si es un temor justificado, bueno, quizás, pero claro, es un poquito, es chimbo, pues, es chimbo. Ujú. Entonces, él se quedó con los pasaportes. Eventualmente logré de que llegáramos a un acuerdo de que, bueno, no lo va a tener él ni yo, sino que los tenga la corte. Porque a mí me pareció que era mucho más fácil lidiar con la corte que lidiar con él. También es un tema de ego, ¿sabes? De que, ¿por qué tengo yo que estar insistiéndole a esta persona cuando los dos tenemos el mismo derecho a tener los documentos de los niños? Entonces, bueno, para mí, cada vez que yo salgo de viaje, yo necesito su autorización y pues saco los pasaportes de la corte y cuando regreso tengo 7 días para regresarlo. Y eso es sencillamente porque mi modelo de familia, o sea, así lo amerita porque así lo acordamos. Pero quizás en otras familias, durante la mediación se puede acordar que una de las dos partes tenga los pasaportes y ya. Me parece es un método, una forma, digamos, es muy ordenada, muy estructurada, me parece como fuera muy equitativa además. ¿Cuánto afectaría el tema de hacia la persona que no es de acá? En este caso, por ejemplo, la mujer migrante, ¿cuánto eh, expuesta está, digamos, este tipo de riesgo? Bueno, yo solamente te puedo hablar de mi experiencia. Claro, sí, en el caso en el grupo Latina Women Against Violence, sí tenemos uno que otro caso donde la mujer es la migrante y el hombre es el irlandés, como es en mi caso también, ¿no? Este, no te voy a negar de que de alguna manera nosotros sí estemos un poco más discriminadas. Yo lo he sentido así, sobre todo en esa parte de tener que buscar los pasaportes. Cada vez que yo busco los pasaportes de mis hijos en la corte,
me hacen prácticamente, me meten a, ¿cómo se llama eso? Sí, como a la sala, al tribunal, y me hacen jurar en una Biblia que voy a, sabes, que voy a regresar, de que no me voy a llevar a los niños, prácticamente. O sea, de que, entonces, eso fue lo que pasó la última vez y me pareció un poco discriminatorio, bastante, porque yo pensé, se lo harán a él también, ¿sabes? Él es irlandés. Y, o sea, es como esa desconfianza de que uno se va a llevar a los niños. O sea, claro, también lo hacen así como para que uno vea la seriedad del asunto. Y sí puedo sentir que de alguna manera afecta, o sea, te afecta más a ti como migrante que a la persona que vive Mm. acá. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que te dije antes, o sea, que no valga la pena. Créeme, y créeme que en esos momentos siempre pienso, mi paz mental, todo esto es parte de mi paz mental y vale absolutamente la pena tener que esforzarme por venir a la corte un día al año a buscar las pasaportes que me hagan sentir así. Vale muchísimo más la pena que tener que lidiar con discriminación día a día en mi propia casa, ¿sabes? Entonces, por mi paz mental, Ujú. es una inversión que vale la pena. ¿Qué tal si en cuando decías en un momento, la opción de que el juez tenga que tomar decisiones, también eso involucraría, quién sabe, incluso un poco más pasar por este tipo de discriminación? Claro, exactamente, exactamente. O sea, me parece que es más riesgoso. Em, Ojo, te voy a contar otra cosa ahorita, pero sí, siento que es más riesgoso de que, o sea, es mucho mejor pasar por un proceso de mediación, porque al final del día estás con una mediadora o mediador que es neutral y que va a tener la paciencia y el tiempo para que entre tu expareja y tú lleguen a acuerdos más rápido, pero también como que tengan el tiempo para hacer la conversación, la discusión. Un juez prácticamente no tiene tiempo. Un juez lo que, o sea, y un juez no te conoce tampoco. Un juez va a decidir por tu familia, el futuro de tu familia, y por eso es que la mediación es tan importante, porque es armarse de valor, de fuerza, de serenidad, de neutralidad, para mantenerse calmado, para poder conversar situaciones, temas que son, sí, que son personales, sin dejarse llevar por el conflicto, por la acusación, etcétera. Entonces sí siento que tienes más oportunidad de ser menos discriminada Mm, durante el proceso de mediación, por un lado. Por otro lado, lo que te iba a decir que no quería que se me olvidara era que yo siento que aquí las cortes también están tan conscientes de que hay parejas multiculturales y que eso quiere decir que una de las parejas siempre va a querer salir y llevarse a los niños a su propio país para que los niños compartan con la otra familia. Entonces, esto me lo dijo Women's Aid. mm. Ellos me dijeron, no te preocupes, mi amor, que si en algún momento tú quieres irte a Venezuela, eh, la corte siempre va a tener como esa solidaridad Mm. y va a ser más fácil lidiar con la corte. O sea, básicamente, si yo te dije que yo necesito un permiso para ir de viaje, ¿no? Supongamos que él no quiere darme un permiso a mí para ir a X lugar. Y eso pues es muy común. Ojo, eso es muy común, sobre todo cuando los tipos son violentos. Mi caso, gracias a Dios, no fue así. Pero supongamos que no te quiere dar un permiso. Tú siempre tienes la oportunidad de ir a la corte y pedir el permiso a la corte. Demostrar a la corte que conversaste con tu expareja no te quiso dar el permiso de ir a tu país con tus hijos y aplicas a la corte y la corte la mayoría del tiempo te lo da. Entonces, eso tranquilidad, eso me lo dijo Women's Aid, eso a mí me da muchísima tranquilidad, porque al principio cuando nosotros nos separamos, él no quería que yo me fuese a Venezuela, nos llevase de vacaciones a los niños. Y ciertamente no lo he logrado hacer todavía, pero por un tema ya más financiero, es bastante caro ir a Venezuela. Pero yo sé que en cualquier momento, ya bueno, ya la relación nuestra ha avanzado muchísimo, mucho más amigable. Pero en cualquier momento, si él me dice que no otra vez, yo puedo recurrir a la corte y Ujú. o sea, eso es tremendo para ti y es bueno Tener una saberlo. opción es muy bueno. Claro, es bueno saberlo y decirlo aquí porque hay muchos temores, obviamente. Y yo me gusta hablar de este tema porque yo sé que muchas mujeres no se separan por Por miedo. todo, por mucho miedo. Por miedo, primero el miedo a que los niños sufran. Entonces no lo hacen por los niños. Ese es la común. El miedo de que no vas a poder salir adelante, el miedo de que ellos son más fuertes, y eso es cierto. Tú no siempre sientes que la persona nacional tiene mucho más contacto, ¿sabes?
tiene información, sabe cómo acceder a los servicios, tienen el idioma. Eso es muy normal, ese miedo. Pero a mí me gusta compartir mi historia porque yo me tuve que, como dijera una amiga argentina, remangar las mangas de la franela y poner un orden en mi vida y luchar por lo que se convirtió en mi paz y mi tranquilidad. Hoy día, Janet, yo soy una persona extremadamente empoderada en el sentido de que él sabe que conmigo no puede, o sea, que estamos al mismo nivel, ¿me entiendes? Entiendo porque en este proceso, digamos, donde tú dices, has tenido la oportunidad de tener más tiempo contigo y Ujú. aprovechar ese, tú lo aprovechaste para, o sea, aprovechaste para tu desarrollo profesional, aprovechaste para tu desarrollo personal y de repente es lo que tú dices, te empoderas y de repente ya no tienes miedo. Claro, eso es mucho más fácil una vez que ya estás separada. Yo Claro. estoy hablando de tomar la decisión. Mm, ¿Ok? Y tomar la decisión es bastante dura y por eso es que existen grupos y nosotros creamos Latina Women Against Violence, porque compartiendo nuestras historias, compartiendo lo que nosotros sabemos del proceso de corte, sí. de otros servicios, es que nosotros también queremos quitar ese miedo, reducir ese miedo a las mujeres, porque información es poder. Eso por un lado, ese es el esfuerzo, el aporte que hacemos nosotros de Latina Women, pero también está por otro lado las mismas organizaciones, Women's Aid y muchas otras, que yo las usé a ellas muchísimo, yo las llamaba y ellos tienen servicio 24/7. Ujú. O sea, tú puedes, ahorita mismo, si tú me estás escuchando y tú estás en una situación que tienes dudas, que estás pensando en separarte, tú ahorita mismo puedes poner en Google Women's Aid y te va a aparecer un número de teléfono. Así tú estés dudando un poquito de tu situación, así tú estés dudando si tú eres una víctima de violencia doméstica, que es lo más probable porque lo estás dudando, eso es suficiente para llamar a Women's Aid y para decirle a Women's Aid, y ellos te van a atender. Y tú les vas a decir, mira, no estoy segura por qué estoy llamando, pero yo siento que estoy en una situación de violencia. Y yo te aconsejo que escribas tus preguntas y esas preguntas se las hagas a ella, así como se las harías a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá. Las mismas preguntas se las haces a la muchacha que tienes en el teléfono en Women's Aid. Y créeme que yo siempre me sentí como que está hablando con una amiga, porque todas las respuestas me las aclaraban. Y de paso gratis, porque obviamente no te cobran por hablar contigo. Entonces, eso fue lo que me ayudó en ese proceso de empoderamiento antes de tomar la decisión, Ok. que es lo más importante, o sea, que es lo más duro, porque por los miedos que tú tienes, porque evidentemente vivimos en un país donde no se puede vivir solo prácticamente por la renta, etcétera. Ujú. Pero, ¿qué pasa? En esos casos, uno lo que tiene que ser es creativo. Entonces, a empezar a notar, ¿qué necesito yo para ser independiente? Necesito obviamente una casa, necesito una niñera para que me cuide a los chamitos, necesito que vayan al colegio, todas esas necesidades las escribo, necesito un trabajo para poder cubrirlos. Entonces, incluso en mi caso fue aprender a manejar. Yo antes de separarme de él, yo no sabía manejar. Y yo dije, bueno, yo sé que yo me voy a separar de este señor, pero yo al que sea aprendo a manejar. Y bueno, hoy día yo manejo. Entonces, y él me enseñó. Entonces, es un proceso de empoderamiento que toma tiempo. A mí me tomó 6 meses, a muchas mujeres tomó 1 año, 2 años o más. Pero una vez que tú, o sea, una vez que tú te informas y que tú hablas con otras mujeres que han pasado por ese proceso, es un proceso bastante duro, en un momento se convierte muy tenso, sobre todo cuando deciden separarse. De hecho, los índices de violencia Aumentan. aumentan cuando ya la decisión está hecha y las dos partes saben que se van a separar. Entonces es un proceso bastante peligroso, por cierto, pero que existen maneras de estar protegida dentro de tu casa, sí, se llama orden de protección. Nosotros en Latina Women te podemos decir cómo la obtienes. Y, pero es eso, o sea, como que tú te creas tu ruta y poco a poco vas tachando una vez que vas consiguiendo las cosas. No es fácil, pero no eres la única persona y créeme que vas a ser una persona mucho más feliz, muchísimo más feliz una vez que tú logres deshacerte de esa persona que te está haciendo daño. Eso es cierto. Y añadiendo un poco lo que dice Liliana, efectivamente, buscar a las organizaciones que te dan apoyo acá y al principio a veces en consulta no necesitas, es totalmente gratuito. Pero ahí viene otra barrera, ¿no? Que nosotros conocemos que pasan muchas mujeres, es el tema del idioma, ¿cierto? Entonces, ahí también comentarles que Latina Women Against Violence también puede, ustedes acérquense a nosotros, que nosotros les vamos a dar esa ayuda para poder hacer esas llamadas que Liliana bien decía
que pueden salvar muchas o aclarar muchas de las dudas y salvar muchas de las situaciones que puedan causar eso más adelante, ¿no? Como efecto. Em, Hablemos más o menos en este momento ahora de los costos, porque sabemos que tampoco no es muy fácil acceder a este tipo de, no sé cuánto cuesta tener este servicio de mediación. La mediación es gratis, pública. Lo que pasa es que sí te va a tomar un tiempo para que como que te meta en el sistema, por lo menos 2 meses. Porque yo recuerdo que cuando él me ofreció hacer mediación, yo no sabía de lo que estaba hablando, pero él fue el que hizo la llamada y lo que ellos hacen, o sea, él llama a Dolphin House, que es el que tenemos aquí Dolphin como delfín, House como casa. Y ahí, y te metes en la página web y ahí te va a decir cómo solicitar mediación. Entonces, lo primero que haces es una llamada con la persona que lo está solicitando y luego llaman a la otra parte para estar segura de que ambas partes quieren entrar en el proceso de mediación. Y luego te meten en una lista de espera que tarda como 12 semanas. Ujú. Entonces, en nuestro caso, nosotros queríamos empezar de una vez y empezamos con una privada. Ojo, yo sé que tú vas a tener un podcast exclusivamente Sí, para más hablar sobre adelante. mediación. Entonces, existe la mediación pública y la mediación privada. Nosotros en ese momento empezamos con la privada porque yo también quería hacerlo, como él es una persona tan lenta para llegar a acuerdos, yo quería que él le costara, ¿sabes? O sea, que básicamente lográsemos avanzar en acuerdos en cada mediación porque estábamos los dos pagando y creo que eran 200 euros, 100 euros cada uno con la privada. Y se suponía que iban a ser varias sesiones, como 10 sesiones. Mm. Entonces nosotros pudimos pagamos como 2 o 3, hasta que finalmente, pero ya estábamos en la lista de la pública. Ah, ok. Entonces cuando nos salió la pública nos cambiamos. Entonces todos nuestros archivos y nuestros documentos y nuestra información se pasó a la pública. Y bueno, obviamente os sugiero que usen la pública para que no tengan Claro. ese gasto. Este, pero sí hay mediaciones privadas y de hecho, cuando hables con Yuri, que es también parte del grupo, ella forma parte de una organización donde hace mediaciones gratis también. Que por cierto va a ser nuestro siguiente podcast para Sí, que todos para que esté sepan que todo, esto todavía sí, continúa. sí, continúa la conversación. Me querían usar a mí como caso de estudio, pero bueno, bien, muy contenta siempre y cada vez que necesiten hablar sobre esto, estoy disponible. Muchísimas gracias, Liliana, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, especialmente tu punto de vista, de manera muy profesional además. Eh, bueno, agradecida otra vez y esperemos volver a contar con más otras oportunidades para seguir tocando temas así tan especiales. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Janet. Un abrazo a todos.